el concepto de ley de Ohm ayudándonos de un gráfico muy sencillo de un circuito simple, en el cual tenemos la fuente de alimentación dibujada aquí como una pila o batería. Tenemos un interruptor, que es el que va a cortar el flujo de la corriente, y tenemos la carga que la vamos a simular con un bombillito. Entonces aquí nos van a ir apareciendo los conceptos que nosotros tenemos en la parte de un circuito, lo que va a aparecer. Retomemos la imagen con la cual estamos trabajando. Tenemos que hay un muñequito que es el amarillo, que es el voltaje, uno que es el rojo, que es la resistencia, y tenemos la corriente. Entonces observen, muchachos, que el voltaje es el que empuja. ¿Empuja a quién? Empuja a la corriente. Entonces vamos a ir definiendo los conceptos. Corriente eléctrica la vamos a representar con la letra I, intensidad de la corriente eléctrica, y la vamos a medir con amperes. La vamos a medir con una magnitud que se llama amperes o amperios. Entonces, corriente es el flujo de los electrones a través de un conductor. En este ejemplo sería el flujo de los electrones que pasan por todo este conductor y llegan a esta carga que es la resistencia. Entonces, corriente es el flujo de los electrones a través del conductor. Observemos el voltaje. El voltaje lo podríamos decir como que es el que empuja a los electrones. Por eso nosotros el voltaje podemos encontrar otros nombres como son fuerza electromotriz o diferencia de potencial, también se le dice. Miremos que cuando le decimos fuerza electromotriz, dice la fuerza con que mueve los electrones, es decir, la fuerza con que empuja la corriente. Y ese es nuestro voltaje. En el dibujo que tenemos, este voltaje viene dado por esta batería que la hemos dibujado allí, ¿cierto? No hemos puesto el símbolo, hemos hecho simplemente un dibujo ahí pictórico. Y tenemos la resistencia. La resistencia es la que se opone al flujo de la corriente. Entonces, en los circuitos ideales, nosotros consideramos que los conductores no tienen resistencia y que la resistencia simplemente la vamos a poner a la carga, que sería en este caso el bombillo. Nosotros en los conductores vamos a tener una resistencia real, pero para el ejemplo simplemente la vamos a despreciar y consideramos que la resistencia viene dada simplemente por la carga o lámpara. Cuando nosotros cerramos el circuito, aquí cerramos el interruptor, se crea una corriente que circula. ¿Por qué? Porque esta fuerza electromotriz, que es el voltaje, impulsa los electrones que están por aquí y siguen y siguen y siguen y llegan a la carga, y aquí en la resistencia, en el caso de una lámpara, se crea un flujo luminoso. Entonces vamos a ir colocándole las magnitudes que están para cada uno de los elementos. Entonces, voltaje o tensión o fuerza electromotriz o diferencia de potencial, cualquiera de esos nombres aplica, la vamos a simbolizar con la letra V y la vamos a medir con voltios. La vamos a medir en voltios. La corriente o intensidad de corriente la vamos a denotar con la letra I. La vamos a llamar corriente y la vamos a medir en amperes o amperios. Y la resistencia, vamos a llamar resistencia simplemente, y la vamos a medir con los ohmios y lo vamos a representar los ohmios con la letra griega omega. Entonces, como hemos hablado hace un rato, la ley de Ohm se dice, el postulado, que la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Dicho de otra manera, que si el voltaje es alto, la corriente es muy alta.
Si la resistencia es muy alta, esta corriente se hace pequeña. Ese es el postulado de la ley de Ohm. Nosotros podemos escribir eso mismo de otras dos formas matemáticas y simplemente lo hacemos utilizando este triángulo. Si yo tapo el voltaje me va a quedar corriente por resistencia, voltaje igual a corriente por resistencia. Si yo tapo la resistencia, me queda que voltaje sobre corriente es igual a la resistencia. Estas tres ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar cuando estemos trabajando la ley de Ohm.